Bueno, efectivamente me pasaron esta posibilidad de dar esta sesión con unos cuantos subtítulos de lo que iba a ser este conservatorio y por tanto yo he ordenado un poco la presentación intentando dar respuesta a estos puntos, los elementos que constituyen la materia, lo que son los suelos y las materias derivadas, cómo hacemos nosotros, cómo estamos viendo desde nuestro punto de vista la construcción con tierra en nuestro contexto más cercano y el caso mediterráneo muy limitado a lo que es nuestra experiencia y lo que nosotros estamos trabajando. Y eso sí tengo que deciros que para nosotros la tierra no es un material de cubiertas, nosotros trabajamos con tierra como muros, como paredes de distintas tecnologías, pero no construimos tierra en horizontal y por lo tanto este apéndice de cubiertas tendrá que explicarlo otro profesor porque en mi caso no tenemos experiencia ni conocimientos en este sentido. Voy a ir un poco deprisa, no os preocupéis porque si queréis la presentación también os la puedo enviar después en PDF, pero empezaré poniendo en valor la tierra. Nosotros, ¿por qué nos hemos acercado a explicar tierra desde la Politécnica de Cataluña? Este es el mapa que tiene UNESCO en el que identifica los sitios de patrimonio mundial, estos puntos blancos, que fijaros la cantidad de puntos que coinciden con la construcción en tierra, que sería toda esta zona naranja. Por lo tanto, existe patrimonio arquitectónico, patrimonio realizado con tierra y que ha perdurado a lo largo de los años conforme la UNESCO lo tiene reconocido. Lo que quiere decir que es el primer tabú que hay que superar. No es cierto que la tierra no sea un material perdurable, es un material que con el mantenimiento adecuado ha resistido y ha aguantado hasta nuestros días con un ejemplo maravilloso como tenemos en la Alhambra de Granada. Nosotros nos hemos acercado a la construcción con tierra a partir de la observación de cuando empezábamos a trabajar con materiales de bajo impacto ambiental y sobre todo de revalorización del patrimonio construido. Tenemos los ejemplos de la construcción con tierra en Francia, que es un país lluvioso, pero que tenemos patrimonio en tierra, siempre con esta premisa que le llamamos de con buenas botas y buen sombrero, separado del suelo y con una buena protección para en el caso de zonas lluviosas. Tenemos patrimonio en tierra en Egipto, hemos colaborado en proyectos con la reconstrucción de algunos elementos patrimoniales que en Egipto la ley obliga a que sean reconstruidos o intervenidos con la técnica tradicional con la que fueron hechos y por lo tanto hemos aprendido también estas técnicas en Egipto, hemos aprendido mucho en Marruecos y también lo que no se debe hacer en Marruecos o un mal entendimiento de lo que es la intervención en el patrimonio construido, incorporando supuestas mejoras que lo que hacen es estropear lo que ya estaba existente por una mala comprensión de que el hormigón parece que es un material de tecnología moderna y que todo lo mejora y en cambio está generando nuevas lesiones o nuevos deterioros en el patrimonio construido en tierra, pero desde hace ya unos años estamos trabajando en tierra desde la contemporaneidad. No solo nos dedicamos al patrimonio, sino también a las técnicas de construcción en tierra, pero aplicadas a la arquitectura contemporánea. Son los trabajos de Marcelo Cortés en Chile, en los cuales tenemos incluso una tesis doctoral que hemos dirigido de un estudiante, de un doctor que estudió las técnicas de sismoresistencia de Marcelo Cortés en Chile, un país tan largo y que se mueve tanto, y que, por lo tanto, a partir de toda la trayectoria hemos podido ver cómo son estas técnicas sismoresistentes a cumplir con los requisitos de la contemporaneidad. Pero esto es nuestro patrimonio construido en tierra. Esto es una casa a 150 kilómetros de Barcelona, que aunque Barcelona nos parece que es la ciudad de los prodigios, nosotros también hemos construido en tierra y nuestra historia constructiva también tiene su patrimonio construido. Bien, a partir de esta presentación, nosotros cuando explicamos la tierra empezamos siempre desde una lectura, digamos, espera, que quiero dejar. No sé, vale. Hablamos de la tierra como un material de construcción que se encuentra en la naturaleza y a partir de la comprensión de este suelo hay una capa superficial que ya sabemos que no podemos utilizar porque está muy contaminado, contagiada con material orgánico, pero a partir de lo que sería la tierra limpia de estos materiales orgánicos, clasificamos
extraemos la materia orgánica, que ya digo, no nos interesa para nuestra construcción, y está compuesta, esta tierra hábil para la construcción, de unos áridos, que son la parte inerte, la piedra, la grava, la arena y los limos, más un elemento que es el que activa y que hace de aglutinante, que sería la arcilla. Esto es lo que permite que unas tierras sean aptas para construcción y otras no. Nos hace falta y nos es imprescindible la existencia de la arcilla para hacer de ligante de lo que sería cualquier hormigón que utilizamos actualmente con un material, sea cal o sea cemento. La estructura del árido es básica y principal. Estos son unos vídeos de Crater que ya sé que Mayra reconoce y que hay que conocer cómo son el comportamiento de los áridos. Según el árido, el ángulo de rozamiento, los áridos se comportan de una manera o de otra. Es cierto que estos áridos son los que nos van a dar la capacidad estructural de la Tierra, porque los esfuerzos de compresión sobre la Tierra se transmiten a partir de los áridos. Esta es una película en la que se ve como en un bote lleno de canicas y que simularían lo que son los áridos. Cuando nosotros presionamos con un punzón, los puntos de contacto de la tensión se transmiten, esto está hecho con una cámara polarizada, a través de los puntos de contacto entre las partículas, que sería, digamos, el hueso de la Tierra. Cuando empezamos a aumentar las tensiones o la compresión, vemos que se van creando unas líneas de esfuerzo que cuanto más presionamos, más, pero el esfuerzo, insisto, se transmite a través de lo que serían los esqueletos o el hueso de la Tierra, que serían los elementos de árido. Si no tenemos un coaligante, si no tenemos algún material que una y que ligue estos áridos, lo que tenemos es una arena que efectivamente cuando nosotros comprimimos se desplazan los áridos y no ejerce ninguna presión, sencillamente se mueven, que es lo que nos ocurre cuando estamos andando sobre una arena. La arena, en el momento que nosotros presionamos, se desplazan los áridos, pero no hay un comportamiento. Para eso necesitamos la arcilla. La arcilla tiene este papel como el del agua, que sería la tensión superficial, el coaligante que une dos partículas. Nosotros, si ponemos agua entre dos canicas e intentamos separarlas, hay una tensión superficial que nos impide esta separación hasta un cierto punto. Es el mismo concepto físico que genera la gota de agua. La gota de agua tiene una tensión superficial que hasta que no se supera esa tensión que permite la membrana, no cae del grifo. Con lo cual, esta agua, que aquí vemos claramente que lo que hace es cohesionar, la arcilla húmeda es la que permitirá que haya esta cohesión entre los áridos. Por eso nosotros, cuando éramos pequeños, ya éramos todos constructores en tierra, éramos todos arquitectos desde nuestra más tierna infancia y empezábamos haciendo nuestros castillos de arena que a nadie, bueno, prueba-error, cuando veías que con la arena seca del fondo de la playa no se consolidaba nuestro flan, te ibas hacia la orilla, necesitabas una arena húmeda, esta arena húmeda era la que sí que efectivamente era cohesiva, y también descubrimos que si rellenabas el cubo y lo vaciabas de una tongada, este castillo o este flan se desmoronaba fácilmente. Aprendimos desde muy pequeños que para que este flan de arena prácticamente arena en la playa funcionase o tuviese más resistencia, había que compactarlo por tongadas. Rellenabas un poco el cubo, apretabas, rellenabas otro poco el cubo y ese flan, esa construcción, resistía mejor que la que era sencillamente por una única tongada de colocar. Es una cuestión que hemos ido aprendiendo técnicamente y también hemos aprendido que en un momento dado, si colocásemos unas mallas que eviten las tracciones, si cada tongada ponemos, por ejemplo, una malla o un elemento que admita las tracciones, acabamos consiguiendo un funcionamiento estructural de esta aglomeración de árido o de arena con agua y arcilla que funciona cada vez mejor. Por eso nuestro sistema de construcción ha ido aprendiendo de estas técnicas, de la prueba-error, y acabamos construyendo hoy en día con arcilla, con tierra, arcilla, e incorporando algún elemento que nos hace necesario, sean pajas en la masa, sean elementos estructurales que permitan también que nuestra construcción en tierra trabaje a tracción. Porque efectivamente la tierra tiene, la construcción con tierra tiene también este añadido. Como nosotros, para que sea fácil de trabajar,
ponemos agua, en el momento en que el agua se evapora y desaparece, el hueco que deja el agua es posibilidad de grietas, de debilitamiento del sistema, etcétera. Por lo tanto, todo esto no deja de ser una alquimia que hemos ido aprendiendo con la experiencia y sobre todo con un factor fundamental que es el conocimiento de la tierra. Porque cada lugar tiene una tierra con una composición distinta, con una granulometría distinta y de hecho en los pueblos de Castilla, por ejemplo, había barrios que era el barrio de los tejeros, el barrio de las baldosas, el barrio de los... porque dependiendo de la arcilla que había, se podían hacer unos materiales o otros con cerámica. Así que el conocimiento de la tierra como material es imprescindible si es que lo que queremos es construir hoy en día o incluso intervenir en el patrimonio a partir del material. Por lo tanto, hay una serie de características que nosotros debemos conocer sobre la tierra antes de decidir o tomar la decisión de construir. Unas son las plasticidades de las arcillas, el contenido de arcilla en las mezclas, los desengrasantes o la colocación de fibras, la estabilización posible con cal y cemento. Hoy en día estamos utilizando cemento, nosotros intentamos no, pero hay mucha gente utilizando cemento, entonces entran los puristas y consideran que esto ya no es un material sostenible. En comparación con un hormigón, evidentemente es sostenible, pero ya no estamos hablando de una tierra en puridad o una construcción tradicional. Estamos incorporando un material de la modernidad que en una construcción contemporánea a mí no me parece que sea tampoco tan sacrilegio. Y me parece un sacrilegio si estamos haciendo una obra de rehabilitación y de intervención en el patrimonio. Y los mínimos contenidos de agua o incluso la cuestión del color. Nosotros hemos llegado a decidir qué tierra utilizamos para determinadas obras o como veíamos en los ejemplos de la construcción de Marcelo Cortés, a partir de la elección de las tierras para que den esas tonalidades y poder hacer también ese juego arquitectónico de una fachada con voluntad estética desde la arquitectura de la. Por lo tanto, hay una serie de ensayos ensayos organolépticos que se pueden hacer in situ, a partir del churrito, a partir de una serie de ensayos muy de ver si mancha la tierra cuando la humedeces, etcétera, para poder ver si tiene áridos finos, etcétera. No nos da tiempo, en 20 minutos tengo que explicarlo todo, explicar todos estos ensayos, pero hay unos ensayos que se pueden hacer in situ y luego están los ensayos que podemos hacer en laboratorio. Y de hecho nosotros nos hemos convertido en un laboratorio de referencia para todo el que quiere construir con tierra, porque tenemos una geóloga, porque tenemos los mecanismos para que cuando uno tiene que tomar una decisión pueda traernos unas muestras, podamos hacer unos ensayos y poder decir qué comportamiento tiene esta tierra y si va a ser adecuado a partir de sus límites, el límite elástico, el límite líquido. Efectivamente, como ya supongo que algunos ya sabréis y para los que les venga de nuevo, a partir de la cantidad de los límites y de los índices de plasticidad, encontramos una serie de tierras que son las más adecuadas para construir. Y está relacionado con el tamaño de los áridos y con la plasticidad de la arcilla, que es la que permite que este material trabaje como una especie de hormigón natural que necesita de este coaligado. No voy a entrar en la química porque lo que sí que me interesa es decir, técnicas de construcción con tierra. Bueno, desde ¿cómo se llama? La rueda esta de técnicas que hicimos con Fabio Gatti a partir de los aprendizajes de Batir-Enter de Crater, las técnicas de construcción en tierra las podemos más o menos clasificar entre técnicas de excavado, técnicas de compactado, de moldeado y vertido y aplicado. Y dependiendo de la plasticidad de esta tierra, podremos hacer unas técnicas u otras. Nosotros con una tierra muy líquida, lo que hacemos, por ejemplo, es revestimientos, revocos, terminaciones, acabados de una pared, pero si tenemos una tierra muy sólida o muy seca, lo que nos dedicamos es a bien cortar, excavar o cuando empezamos a tener un poco de humedad podemos compactar y por lo tanto nuestras técnicas de construcción con tierra tenemos aquí más destacadas la que sería la tapia, que es la que hemos utilizado tradicionalmente en nuestro contexto más cercano, la construcción con adobe, sería esta tierra cruda hecha especie de moldeada para que tenga la forma como de un ladrillo pero sin cocción, con más o menos materiales de ayuda, paja, estiércol, algunos materiales que proporcionan mejores prestaciones al ladrillo en crudo
el sistema del COP, que hemos hecho también aquí cerca de Barcelona con un autopromotor que hizo su casa a partir de la técnica del COP, que son estas bolas de tierra con paja lanzadas con cierta fuerza, que van compactándose, luego se recorta y se acaba haciendo esta superficie, o las técnicas del BTC, que serían los bloques de tierra comprimida, que son con estas blogueras, que lo que hace es perder el agua, expulsar el agua y también hacer una especie de pieza paralelepípeda como a forma de ladrillo, pero con tierra. Estas son las 4 técnicas más habituales que nosotros hemos utilizado en nuestro contexto más cercano y dependiendo del volumen de la tierra y de la cantidad de agua, ya vemos que tenemos unas técnicas más apropiadas cuando es más húmedo, cuando el bareque, por ejemplo, o cuando ya tiene más humedad, pues soluciones más prácticas. A fin de cuentas, nosotros con la tierra y el agua lo que conseguimos es un material moldeable y que en el momento en que se seca pierde volumen y por tanto esta es nuestra gran preocupación. Intentamos que cuanto menos agua tenga, mejor, porque va a tener menos pérdida de volumen y por tanto vamos a tener menos problemas en el momento en que la tierra va adquiriendo ya su sequedad definitiva. Tenemos nuestras clasificaciones, igual en vuestros contextos son distintas, pero para tierras con BTCs o COP o tapial o el adobe, pues tenemos unas proporciones más o menos que sabemos que nos funcionan. Evidentemente, insisto, cada tierra y cada zona tiene sus tecnologías como más reconocidas y por lo tanto no estoy intentando sentar como unos principios inamovibles, sino que cada cual tiene que experimentar en sus contextos para ver cómo puede construir o puede intervenir en la construcción existente de tierra. Entonces, nosotros lo que sí que os podemos ofrecer o compartir, que yo creo que es lo más interesante, porque no podemos dar muchas más lecciones a gente que construís con tierra y tenéis un patrimonio en tierra interesantísimo, son las herramientas en las que nosotros estamos trabajando para poner a disposición de nuestro alumnado. Esto es la página web en la que tenemos toda la producción científica que hacemos desde la UPC y hay una posibilidad que es de encontrarla a partir de un GeoCommons, que le llamamos, que es un repositorio en el que yo puedo, por ejemplo, buscar construcción que hay en Chile desde la observación del mapa y poniendo, por ejemplo, Bosch González tierra. Todo lo que yo tengo hecho con tierra lo puedo localizar geográficamente o lo puedo localizar por palabras. Con lo cual, cuando tenemos que hacer una intervención en la zona de Valencia, miramos qué hay hecho o publicado desde la UPC en la zona de Valencia relacionado con la tierra, que tiene un patrimonio y una tradición constructiva muy importante, y por lo tanto trabajamos ya un poco poniendo la chincheta o la acupuntura hacia los proyectos que nos interesan. Tenemos bastante experiencia en construcción contemporánea con tierra. Nosotros desde Barcelona, sobre todo, hemos hecho construcción contemporánea con tierra a partir de técnicas tradicionales y hemos trabajado con el COP, hemos trabajado con los bloques de tierra comprimida, tenemos toda esta parte de laboratorio en el que hemos hecho ensayos incluso de comportamiento térmico para ver cuál es la solución, incorporando qué materiales para mejorar el comportamiento térmico de construcción que ha de cumplir, evidentemente, cuando hacemos construcción contemporánea con todos los requisitos de la normativa española, por lo tanto, transmitancias térmicas, comportamiento de durabilidad, comportamiento estructural. Nosotros nos dedicamos desde el laboratorio a dar soporte a estos arquitectos valientes que quieren trabajar con tierra y que es mucho más fácil, desde luego, llamar a una hormigonera y que te suministre un hormigón con un sello, y ellos tienen que hacer este esfuerzo de caracterizar la tierra para poder utilizarla en sus proyectos. Y entonces, desde el laboratorio, que tenéis aquí también el enlace, estos son todos los ensayos que en estos momentos estamos proporcionando a los técnicos que quieren trabajar con tierra. Las determinaciones de permeabilidad, los ensayos de retracción, la obtención de la tensión de trabajo. Aquí está en catalán, pero lo encontraréis también en castellano. Y de hecho, el idioma, el lenguaje técnico se parece tanto en castellano que en catalán, que no es ninguna dificultad. Nosotros trabajamos desde el laboratorio, que ya digo, entiendo que no vais a venir a hacer ensayos aquí, pero que si queréis desarrollar un laboratorio de soporte a arquitectura en tierra, que sepáis que estos son los ensayos que estamos en estos momentos realizando desde la Politécnica, y que es un servicio que significa transferencia de tecnología y que, por lo tanto, nos relaciona con la profesión.
También llevamos muchos trabajos finales de máster porque afortunadamente tenemos mucho estudiante de Latinoamérica y por lo tanto con ellos que se sienten la tierra como un material muy propio de su cultura constructiva, pues estamos haciendo trabajos finales de carrera a partir de, no tanto el patrimonio, insisto, porque cuando vienen los del máster, por ejemplo, que es un máster de construcciones avanzadas, les interesa la innovación tecnológica para construir con tierra. Y por lo tanto, los trabajos que estamos dirigiendo, y yo tengo aquí también los enlaces para si queréis consultarlos, tienen una parte muy teórica de un estado del arte, quien está publicando sobre construcción con tierra, lo hacemos con unos estados del arte un poco más amables que las 66 páginas de referencias y por lo tanto clasificamos por libros o por páginas web o por artículos científicos. Trabajamos mucho también muy al día de lo que están haciendo los premios desde Francia, Inglaterra, con estos concursos del Terra World, que ahora es el Terra and Fibra World, y por lo tanto hemos trabajado con estos proyectos para ir adquiriendo, digamos, base tecnológica de la innovación de lo que se está haciendo en tierra en el contexto más europeo o más de aquí tenemos un contexto más mundial, pero trabajábamos bastante con lo que se estaba haciendo en nuestro contexto más cercano. Y esto nos ha llevado a trabajar y a desarrollar o a colaborar mucho con la industria para el desarrollo de construcción con tierra más contemporáneo, ¿no? Que dé servicio a las exigencias de la arquitectura contemporánea. Y por lo tanto hemos trabajado desde los prefabricados, desde la dosificación, los prefabricados con función estructural o sin función estructural, los elementos tipo, incluso construcción tipo Lego que veremos más adelante, soluciones de impresión con 3D que a mí personalmente me parecen una guarrinchería, pero que hay gente que está muy entusiasmada con construir con tierra en impresión 3D. A participación en proyectos de sacos de arena que luego se proyecta con drones una capa superficial y se acaban construyendo estas cáscaras. Es decir, que hemos colaborado en bastantes proyectos de innovación relacionados con la tierra para no estar, para que no sea solo intervención en el patrimonio, sino que sea una apuesta de futuro. Hemos trabajado también en una cuestión que a mí me parece relevante y que nos interesa mucho y es todo lo que es la autoconstrucción asistida. Este es un trabajo que hizo un estudiante que publicó a partir de la evaluación de las técnicas de refuerzo para construcción con adobe en el Valle del Colca post-terremoto. Las técnicas de construcción de refuerzo estructural ya estaban ensayadas por la Pontificia de Lima y entonces nosotros lo que hicimos fue evaluar estas distintas soluciones y de evaluar su impacto ambiental. Y por lo tanto, estamos reconociendo sistemas de refuerzo que ya están validados por los investigadores peruanos y lo que nosotros hacemos es darle peso a los condicionantes de sostenibilidad que nos permiten identificar cuáles son las técnicas más apropiadas en este caso, el Valle del Colca, por ejemplo, en cuanto a disponibilidad de materiales, la formación de la mano de obra, la energía embebida en los materiales de refuerzo. Estos son nuestros cuadros de requerimientos en la construcción, en la evaluación de estos impactos ambientales y hemos animado a nuestros estudiantes a que se inscriban en los MOOCs, en estos Massive Online Open Course que hacen desde Crater para hacer un curso de construcción con tierra por internet que arrancaron en la época de la pandemia, pero que estos cursos de formación se van ya, digamos, como normalizando en nuestros contextos más cercanos. Y aquí os pongo, lo paso súper rápido porque si os interesa, ya digo, tenéis aquí todos los enlaces, el boom de empresas que en estos momentos están construyendo o están ofreciendo construcción con tierra en nuestro contexto más cercano. Es decir, empresas que han desarrollado ya soluciones constructivas, materiales de tierra, prefabricados de tierra, que dan servicio a los proyectistas que en estos momentos están queriendo construir con tierra. Estos son FED de Terra, que hacen unos prefabricados súper bonitos y que están ahora, el otro día en Barcelona, haciendo una fachada, por ejemplo, que tiene unos elementos de fachada incorporados en una especie de guías de muro cortina de gran formato y que vienen ya prefabricados desde Valencia a Barcelona. Esta es su página web con el catálogo de elementos que están proporcionando ya de distribución.
Está Terram, que es una plataforma de técnicos y de arquitectos e ingenieros que comparten sus experiencias y por lo tanto van poniendo ejemplos de edificios hechos para que puedan discutir las bondades y sobre todo los problemas que tienen y por lo tanto los puedan compartir. Si solo compartimos los éxitos aprendemos menos, hay que compartir los fracasos para evitarlos y por lo tanto ellos crean como esta comunidad. Está de manos a tierra, de manos a la tierra, que también están haciendo propuestas de proyectos y de talleres y dando clases sobre construcción con tierra. Están, ya digo, con unas intervenciones muy pequeñas, pero reforma de viviendas entre medianeras. Nosotros tenemos en nuestros pueblos cercanos a Barcelona, en Barcelona tierra, yo creo que ya no queda nada de patrimonio en tierra, pero en los pueblos de la costa, en los pueblos cercanos, en las ciudades intermedias, aún están los centros históricos en los que no se ha intervenido y que tienen todavía tierra. Y por tanto, la rehabilitación de estos edificios de tierra todavía existentes en los centros históricos está dando mucho trabajo a estas intervenciones muy de acupuntura en el casco histórico, que hay que hacer con mucho cuidado porque en el momento en que se remueve o se quita el edificio que se quiere derribar y se tiene que hacer uno nuevo, el de al lado, que está hecho con tierra, con una tapia muchas veces compartida, tiene que consolidarse inmediatamente. Por lo tanto, se está trabajando mucho en esta construcción de rehabilitación de centros históricos. Está Terrachidía, es una ONG que hace talleres en Marruecos y que siempre interviene en rehabilitación del patrimonio, en los oasis, en redes de saneamiento, en las mezquitas, que estuvimos visitando con Bernardino en uno de nuestros viajes a Marruecos. Está Terraversa, que es otra empresa de construcción, o está, por ejemplo, esta que está haciendo BTCs que ya digo que los está haciendo con esta forma típica del Lego, de manera que la construcción es casi como bastante mecanizada, pero además con la ventaja de que son materiales que ya vienen certificados desde la propia fábrica. No tienes que tienen un inconveniente. Ellos intentan siempre trabajar con la tierra que ya tienen conocida y a nosotros nos parece que trabajar con una tierra que a lo mejor no es la del lugar es un poco contradictorio. Por lo tanto, en estos momentos estamos en esa disyuntiva de si ir hacia la industrialización o si intentar que la industrialización se acerque a nuestras tierras, allí donde estamos interviniendo en el edificio existente. Esto es lo que hacen desde el IA, que es el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, que son estos que hacen cosas tan súper modernas. Y, ya digo, tenemos ejemplos suficientes y esto es lo que se está construyendo en estos momentos en nuestro entorno. Vivienda unifamiliar en el centro, en Francia, edificios ya de 2 pisos, edificios modernos, edificios públicos, con los que se trabaja con la tierra, pero intentando ya que sea un material de construcción contemporáneo. Si hablamos de patrimonio, que insisto, yo no soy la que se dedica más específicamente al patrimonio, porque tenemos muy poco patrimonio en tierra en Cataluña y alrededores, yo os recomiendo, bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, que sí que visitéis la página web que tiene la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio, que es la que llevan Camila Mileto y Fernando Vegas, que los conoceréis ni que sea de oídas, y que tienen una cátedra en la que mensualmente se hacen conferencias online sobre intervención en el patrimonio y tienen una extensísima biblioteca de proyectos realizados de cómo intervenir en el patrimonio en tierra, porque han hecho, digamos, todos los manuales de recuperación del patrimonio, básicamente en tapia, que es lo que tenemos en Valencia, y la construcción con adobe o con bloque, que tenemos algún ejemplo de tierra armada, pero es una cosa poco habitual en nuestros contextos constructivos. Y por lo tanto, aquí os dejo el proyecto de recuperación de un conjunto defensivo o el proyecto de recuperación de unas galerías en Punta Begoña. Ya insisto, para nosotros el patrimonio con tierra lo disfrutamos y intervenimos sobre todo cuando salimos de nuestro contexto más cercano. Por eso quería hablar desde la mediterraneidad, insistiendo en que tenemos ya poco patrimonio en tierra en el que. Y estoy porque he intentado ceñirme a los minutos que quería. Estoy ahora a vuestra disposición. Bueno, Montserrat, muchísimas gracias, interesantísima tu presentación. Así que abriríamos un poco
a los, digamos, participantes que quieran interrogar, hacer alguna pregunta o a los especialistas que están haciendo parte de este panel, si tienen alguna pregunta en particular para Montserrat. Alguien que se atreva al primero. Hay que Yo romper iba el a hielo. agradecerte, Montserrat, muchas gracias, me pareció muy pertinente tu presentación, creo que hablamos de lo mismo, y justo estaba reviendo un poco lo que iba a decir y me complementaste en varias cosas que también puedo especificar sobre nuestra región. Y también muy interesante tu visión más bien europea porque estamos tratando de academizar también un poco y hacer avances de investigaciones en nuestras academias a la tierra, ¿no? Acá por ahí tenemos todavía muchos prejuicios que salvar respecto a este material de construcción que un montón de gente, y me formo parte de ese grupo, estamos promocionando en nuestro país y alrededor de Latinoamérica también. Así que está bueno que puedas mostrar qué pasa en Europa, cómo lo están tomando ustedes, qué representa, digamos, hoy en día la Tierra a nivel internacional y toda esta lucha por esa sensibilización de usar materiales más ecológicos, también en la regularización del patrimonio, va por varias partes. Y me interesaba un poco preguntarte sobre eso, cómo es la recepción de la gente, digamos, que puede llegar a encargar un proyecto de estas características o también tal vez algún cliente público, las instituciones, cómo lo toman, cómo es la recepción, digamos, sensible de estos temas. Bien, yo tengo una visión, igual estoy equivocada, ¿eh? A nosotros nos parece que la construcción con tierra en Latinoamérica, por ejemplo, tiene una función es que la palabra exacta, de empoderamiento tecnológico. O sea, aún hay gente que se construye su casa en muchas zonas de Latinoamérica, lo sabemos por nuestros estudiantes que nos lo explican y que han colaborado en proyectos de construcción, y es muy necesario que los técnicos acompañen a esta construcción porque es una soberanía tecnológica y evita la invasión del hormigón que todo lo destruye, porque para hacer unas casas en un pueblo de planta baja no hace falta el hormigón, se puede hacer perfectísimamente. Y por tanto, en Latinoamérica nosotros lo reivindicamos como un empoderamiento tecnológico, una soberanía tecnológica accesible para la autoconstrucción en entornos en donde la gente tampoco no se puede permitir el lujo de encargar una casa o esperar a que le venga Papá Noel y le haga una casa después de un desastre. Después de un terremoto uno tiene que poder reconstruirse su casa y mejorar. Esta es nuestra visión, que igual es errónea, pero que nos parece que funciona y por tanto es dar tecnología y conocimiento desde la academia para que esa construcción sea efectivamente segura y que se resuelvan las cuestiones que parece que no acaban de funcionar o que dan problemas en determinados momentos. En cambio, en Europa es una reivindicación pura desde la sostenibilidad. O sea, nadie incorpora la tierra si no es desde una evaluación de los impactos ambientales y una lucha contra la tiranía del hormigón. Y por lo tanto, necesitamos profesionales muy valientes. Profesionales muy valientes y, en algún caso, hemos encontrado administraciones suficientemente inteligentes, que parece un oxímoron hablar de la administración y de la inteligencia en la misma frase, pero desde ayuntamientos que hacen un concurso para una piscina municipal y hay un proyecto que gana y que es de tierra y que los del ayuntamiento dicen a mí, mientras me cumpla con los requisitos del código técnico y me entre por precio, y por lo tanto, desde el papel de la administración, no ponen reparos a la tierra. Otra cosa es que luego venga el constructor, esto es un caso verídico, llega el constructor y le dice al arquitecto, ¿qué te parece si te lo hago con hormigón, que es una cosa que conozco bien, y luego le damos una pintura que parezca tierra, pero ser todos más tranquilos y más seguros? Era una piscina que los arquitectos decían, es que nosotros estamos haciendo una vasija de la tierra que quitamos para hacer el vaso de la piscina, la subimos por las paredes y había un concepto arquitectónico que este constructor no entendía de ninguna de las maneras. Pero eso es un activismo puro desde el proyecto. Y luego están los arquitectos in situ y las administraciones. Por ejemplo, en estos momentos, especialmente he tenido una reunión esta tarde, la administración pública en el contexto cercano que yo conozco, Baleares, País Vasco, Navarra, Valencia y Cataluña,
tanto los ayuntamientos como los gobiernos locales que están promoviendo vivienda social, vivienda, porque es un problema que tenemos de vivienda, la vivienda social, están poniendo requisitos de emisiones asociadas por metro cuadrado construido. O sea, durante años era precio por metro cuadrado construido y si no ibas al precio no te llevabas el concurso, y en estos momentos están poniendo límites a las emisiones asociadas por metro cuadrado construido, con lo cual tú presentas el proyecto con un precio y unas emisiones asociadas. Y si no está por debajo del linde que decide la administración, varían un poco de unas a las otras, pero están todas con este mismo discurso, no entran. Y por lo tanto hay que buscar soluciones inteligentes. Desde el hormigón, que es estructuralmente el 60% de las emisiones asociadas a un edificio actualmente, sobre todo si además hay que hacer muros, pantalla y sótanos, y por lo tanto empiezan a cuestionar si hay que hacer sótanos en los edificios, porque eran, a fin de cuentas, para aparcar los coches. Si tampoco queremos coches en la ciudad, hagamos edificios sin parking. Y por lo tanto, soluciones constructivas estructurales de madera, soluciones constructivas estructurales de tapia si son para 2, 3 pisos porque funcionan, y la exigencia de cumplir con esos límites de emisiones asociadas está llevando a soluciones de aislamientos naturales y no poliuretanos y poliestirenos y derivados del petróleo, a soluciones de carpinterías de madera con altas prestaciones, y por tanto está cambiando el paradigma. Pero hace falta, insisto siempre, arquitectos heroicos. O sea, los de la piscina esta de Toro lo decían. O sea, el trabajo que tuvimos nosotros para caracterizar y estar seguros de lo que hacíamos era titánico. Y luego está todo el mundo pendiente de que te salga una grieta para poder decir, esto no es seguro, ha salido una grieta. Yo tengo edificios de pavimentos de hormigón con grietas en los que me pasa la mano y nadie parece verlas. Tenemos edificios, Barcelona tiene un bar que le dieron el premio FAD, que tiene un pavimento continuo de terrazo, que tiene una grieta que se te cuela el tacón, cuando llevábamos tacones. Y es un premio FAD. Y por lo tanto, hemos sido muy amables con la arruga, que era bella, y con la grieta según en qué material estaba. Pero una grieta en la tierra nos parece que es la acabose. Bueno, pues la tierra pierde agua, pierde humedad, y hay que trabajar y hay que mirar, ponerle menos agua, o unas fibras, o buscar una solución. La construcción con tierra es perfectamente factible, no para hacer un rascacielos de 60 pisos, que tampoco sé si me interesa mucho hacer rascacielos de 60 pisos hoy en día. O sea que nosotros desde aquí trabajamos desde el factor sostenibilidad porque nos va de perlas. Me gusta participar de estos espacios porque, digamos, revalorizar el campo de la arquitectura en tierra es mi mayor meta y objetivo al día de hoy. Y dentro de ese ámbito me voy moviendo dentro de la academia, tal vez en el campo más popular, en la arquitectura comunitaria, como un caso que le voy a presentar al final de hoy. De arquitectura comunitaria es donde más me interesa trabajar, pero bueno, como dijo Montserrat, yo estudié la tierra en su composición a nivel científico y hoy trato de aplicarla. Hace 2 años y medio que vivo en la región del litoral, me muevo entre Santa Fe y Entre Ríos, así que estoy empezando a reconocer, si bien mucho tiempo he vivido en esta zona, ahora como que siempre estoy tratando de poner mis ojos sobre la arquitectura en tierra y empezar a analizar todo este campo que por ahí ha sido dejado a un lado, como decía Monserrat, y que hoy queremos reivindicar. En este sentido, voy a hacer una breve descripción. Dejé una foto como para que los alumnos y alumnas o las personas que no están dentro de nuestra región puedan identificar cuál es el tipo de bioregión que habitamos acá en el litoral. Cuando hablamos de nuestra región, estábamos hablando de Santa Fe, Entre Ríos, una parte de Corrientes, donde era el bioclima, digamos, y el paisaje que tenemos acá siempre está en relación con la tierra, el agua y formas de vida que están arraigados a esos contextos, identidades de paisajes. Bueno, esta es una foto muy clara donde se ve ahí nuestra universidad. Yo estudié en la facultad, la Universidad Nacional del Litoral, ahí en la facultad, así que eso no es bastante común y nosotros a la hora de estar proyectando siempre tenemos en cuenta, digamos, la relación con este paisaje. Antes de comenzar, siempre cuando hablamos de arquitectura en tierra, lo primero que debemos hacer es, bueno, identificar nuestra bioregión.
Después Daniel va a estar hablando sobre arquitecturas más del altiplano, yo voy a estar hablando como arquitecturas que tienen que ver con esto, nuestra clasificación bioclimática de la subzona 2.0, 2B, perdón. Esto es según las normas IRAM, cuando uno busca las normas IRAM 11603, que seguramente si son estudiantes de arquitectura es una de las primeras cosas que debemos hacer y que nos enseñan en la facultad a identificar dónde estamos dentro de nuestro entorno y la implantación de nuestros proyectos. En nuestra zona, bueno, los veranos son relativamente calurosos, hay temperaturas medias entre 20 y 26 grados, con máximas, y ahora en Santa Fe muy altas, yo diría 40 grados. Bueno, el invierno no es muy frío, dice acá, no es lo que está pasando en este momento, porque hace bastante frío, estamos en junio, y tenemos una alta amplitud térmica, podríamos decir. Y dentro de nuestra región, contrariamente a lo que decía Monse, que tal vez en sus regiones hay más sismo, o también Daniel va a hablar de eso, nosotros no tenemos ese tipo de problemáticas. Los factores climáticos que predominan acá son altas precipitaciones en algunos sectores del año, y también podríamos llamar hoy podríamos decir hoy que también los vientos puede ser un factor característico de nuestra región, donde hay tormentas como tropicales con fuertes vientos, ráfagas de viento, que hay que tener en cuenta más que nada en las orientaciones sur si vamos a estar proyectando. Así que esa sería como nuestra zona bioclimática, y a partir de esto, cada vez que nosotros proyectamos arquitectura en tierra, lo tenemos que tener muy claro. Así que se va formando un poco el diagrama, digamos, de nuestras formas básicas para proyectar. El Sol en este hemisferio, como todos saben, se mueve de este a oeste pasando por el norte. Tal vez cuando es más invierno el Sol va por más abajo, entonces, y en el verano un poco más arriba. Entonces, para implementar sistemas pasivos de calefaccionamiento, estas cuestiones son muy interesantes. Y lo que tiene que ver referido a la Tierra, tal vez en las zonas donde la orientación es más norte, vamos a necesitar una mayor inercia térmica con la tierra, entonces la tierra, los muros de tierra van a absorber ese calor y lo van a estar liberando durante el día, y tal vez en las zonas que son más orientación sur necesitamos más aislación, entonces tal vez puedan empezar a aparecer sistemas constructivos donde predomina el aislante como la fibra, o sea, sistemas como paja encofrada, tierra libanada y demás. Así que un poco eso empieza a conformar nuestra forma a partir de estar ejecutando con arquitecturas en tierra, con sistemas constructivos en tierra. Así que empieza a haber todo un sistema de envolventes superficiales, laterales, inferiores, donde lo primero que decimos para construir acá nuestra región, y también se puede ampliar a otras, es la frase, lo primero que pasa cuando vas a estudiar arquitectura en tierra, que te dice que debe haber unas buenas botas y un buen sombrero. Y esto responde a la implantación que tenemos. Buenas botas se refiere a que siempre que cuando construimos con tierra necesitamos tener ya sea o un sobrecimiento o estar elevados del piso. ¿Por qué? Porque la tierra no tiene que estar en contacto directo con el agua. Hay que evitar la ascensión por capilaridad a nuestros sistemas de tierra de envolventes laterales. Entonces a eso se le llama que hay que tener unas buenas botas. Siempre estar teniendo en cuenta que en el sistema constructivo vamos a tener que generar unos cimientos en los cuales se corte esa ascensión de capilaridad de la humedad inferior. Y un buen sombrero responde a techos que sean muy generosos con los sistemas de alero, ¿no? Que siempre estén protegiendo nuestros muros, porque, repito, el agua no puede estar en contacto directo, perdón, la tierra no puede estar en contacto directo con el agua. Entonces es necesario, tal vez, como decía anteriormente, al sur, que es donde vamos a tener la mayor parte de nuestras tormentas, de los vientos predominantes en esa zona, vamos a necesitar unos buenos aleros para proteger, ya sea cualquiera de los sistemas que elijamos y los sistemas de RoboCet que escojamos para nuestro proyecto. Eso tiene que estar asegurado. Incluso si estamos viendo una revalorización patrimonial, esas cuestiones nosotras las tenemos que tener muy, muy claro, porque también muchas patologías que se dan en la construcción patrimonial son humedades por ascensión capilar o humedades superficiales en el exterior, con lo cual tenemos que tener en cuenta que tal vez respondan a estos parámetros, ¿no? Que no se está cumpliendo esta regla de tener unas buenas protecciones a nivel cubierta, y así también en sobrecimientos. Un poco para traerles también arraigado, digamos, a la construcción con tierra. Esto no es algo, como decía Montserrat, que aparece hoy en día, sino que son
culturas constructivas que están todavía vivas y que nosotros lo que estamos necesitando es revalorizarlos, porque ya hay una cultura constructiva en nuestra zona, no es que, digamos, nosotros inventamos la quincha, el adobe, la tapia y demás, ya hay, como en este mapa que está basado en el Instituto de Investigaciones de la Vivienda de Buenos Aires, ya hay diferentes culturas constructivas, tanto como en la envolvente cubierta como en la envolvente de cerramientos laterales, que todavía perduran y se han estudiado como vestigios, digamos, de patrimonio de la nación. Como por ejemplo en nuestra zona podemos ver que antiguamente, y todavía existen predominantemente construcciones que tienen cubiertas como la paja, y ustedes en Santa Fe podrán verlo con todos los sistemas de quincho, de paja de quincho y demás, que también se extiende al sector de la República Oriental del Uruguay, con otras tipologías, pero también donde la paja es predominante. Y en términos de envolventes laterales, nuestra cultura constructiva de la zona puede ser, como lo indica el mapa, tal vez el adobe, el chorizo, las pajas y las ramas, el palo a pique, que son sistemas de entramados que se utilizaban en la antigüedad y que se pueden todavía ver en algunos ranchos en el campo o por ahí que podamos hacer un relevamiento sobre eso. Y los materiales que más se utilizan en nuestra zona y que se siguen utilizando dentro de la construcción con tierra es, bueno, tierra, mayormente es, digamos, algo que no sé si remarcó Montserrat, pero la tierra es heterogénea, no se puede, es casi imposible industrializarla porque no es algo homogéneo que se puede estandarizar, digamos, hay diferentes tierras según el territorio en el que nos encontramos. En nuestra región podemos encontrar diferentes tipos de tierra, pero se puede haber una cierta tendencia a tener suelos bastante arcillosos, con un alto contenido de arcilla. Y también podemos encontrar suelos de arcilla expansiva, que seguramente han escuchado mencionar, sobre todo en la carrera de arquitectura, donde se caracteriza por haber una fuerte contracción y dilatación por la pérdida del porcentaje de agua de la tierra, hace que se empiece a ver, como en esta figura acá arriba, esas pequeñas grietitas, que por ahí son las tierras menos recomendables para trabajar, porque la verdad que ninguna estabilización es suficiente para cuando tenemos arcillas expansivas, pero con suelos igualmente medianamente arcillosos ya se puede estar generando una técnica de construcción, como puede ser el adobe o la quincha, que son las más predominantes en nuestra región. Pero también tenemos mucha madera, se puede decir que tenemos bastante madera, sobre todo en la costa del Uruguay, en mi provincia, en Entre Ríos, tenemos toda una zona maderera que se distribuye por varias regiones y es muy buena. Podemos encontrar maderas semiduras como el eucaliptus, que es, o el pino. El eucaliptus es como una de las maderas que más se puede utilizar a nivel estructural, así que eso también es recomendable. Tenemos diversos tipos de caña que se implementan en la construcción y que van con los sistemas que venía mencionando, como el palo a pique o el enchorizado o el sistema de quincha también se puede utilizar caña. Y caña hay de las más variadas. Nosotros la que más que podemos encontrar es la tacuara, también puede haber bambú y demás. Y tenemos mucha cantidad de fibra, que son otro de los materiales que dialoga con la tierra y que lo utilizamos en los sistemas constructivos. Fibra se puede utilizar cualquiera, menos la fibra de sorgo que se pudre. Después cualquier fibra que puede ser de lino, de trigo, bueno, diversas. Cualquiera de ellas dialogan con el material tierra. Y acá veíamos, bueno, las que más utilizo yo en la zona, que es la tierra, como se ve acá, bastante arcillosa, con poco contenido de agua ya se puede formar una masa. Tenemos la arena, muy importante también, como zonas costeras que somos, tenemos una de las mejores arenas del país, la verdad, para construir con tierra, con una granulometría perfecta que completa, digamos, la curva granulométrica de la tierra arcillosa, aparte genera un color muy lindo de revoques, es una tierra muy, muy bella. Esta justamente es sacada del río Gualeguay, que es del río acá que pasa por el centro de la provincia de Entre Ríos, donde yo habito, pero la tierra del Uruguay también, la del Paraná, son tierras muy casi caribeñas, diría yo. Podríamos encontrar esta arena en el Caribe. Y después la paja que más encontramos en este sector es la de lino. Así que mezclando estos materiales se pueden generar viviendas de tierra y sistemas constructivos muy eficientes que mejoran la calidad de vida de las personas y son buenas para la salud de nuestro cuerpo y así también del ambiente, como venían hablando Montserrat.
Y bueno, un poco esos son los materiales y las técnicas constructivas que encontramos en nuestro sector litoral. Ahora voy a hablar como de los elementos constructivos que empiezan a aparecer teniendo en cuenta lo anterior, la bioregión donde estamos y esto de tener buenas botas y buen sombrero. Como sistemas de cimentación que podemos encontrar acá en nuestra zona, podemos estar hablando de que digamos que dialogan con la construcción en tierra. Yo puedo identificar tres: la zapata aislada, zapatas corridas o losas de cimentaciones. Van apareciendo, por ejemplo, ya que hablábamos de que hay que tener un sobrecimiento o un aire dentro de lo que es el cimiento y nuestra construcción con tierra, empiezan a aparecer como este tipo de soluciones, dados de hormigón con anclajes metálicos, porque también una de las características que tenemos es que se utiliza mucho la madera, como decía Montserrat, no dialoga el hormigón y una estructura de hormigón con la arquitectura en tierra, por lo cual la madera viene a suplantar y viene a ser como la aliada, mejor amiga de la tierra en los sistemas constructivos. Entonces empiezan a aparecer en estructuras independientes, que ya vamos a ver, pueden ser portantes o no, pero en estructuras independientes pueden aparecer estas soluciones donde los palos de madera están sobrelevados. Una de las características que tenemos que ver es que los palos no se tienen que enterrar en la tierra, sino que deben estar sobrelevados, y ahí aparece esta solución de dados de hormigón con pilotines y anclajes metálicos que empiezan a sostener las estructuras. O también podemos encontrar este tipo de soluciones, bases aisladas, también columnas de hormigón hasta la cota 00, anclajes metálicos donde se va a poner la columna de madera y todo un encadenado, esa pata corrida de ladrillos, que eso es lo que soporta todas las vigas de piso y después, como se ve ahí atrás, todo lo que es el piso mismo de la casa. También puede tener estas soluciones porque siempre, como repito, se tiene que evitar de que la tierra entre en contacto con el agua. Entonces, el cemento, si se quiere, aparece acá, en este punto, en los cimientos de la casa. No se le puede escapar al cemento, es el material que mejor funciona. Así que empieza a aparecer un poco esto. Bueno, pisos, obras, las obras que voy mostrando son de Rincón, Arroyo Leyes, Paraná, Rosario El Tala, que es donde habito yo, todo en esta zona. Empiezan a aparecer estas soluciones, también dados de hormigón, anclajes metálicos, las columnas empotradas con los anclajes metálicos, pisos sobreelevados, uniones, mucha expertise en las uniones entre elementos de madera, diferentes encastres, se van estudiando. Y también pueden aparecer losas. Acá, por ejemplo, este es un proyecto muy básico que realizamos en el barrio de Santo Domingo por autoconstrucción con unas compañeras de la comunidad COM, en donde al tener 0 peso, porque era una canchita para un barrio, un club, teníamos 0 pesos, así que implementamos un contrapiso de hormigón, pero igualmente, si se fijan, tiene un sobrecimiento que es con bloques de cemento, donde luego ahí va a empezar a quincharse, se va a armar la estructura para quinchar, la tierra, conforme a las normas del buen construir, la tierra aparece por encima del sobrecimiento para que no esté en contacto con la humedad del suelo mismo, y acá dejaba como aclaración que no se tienen que empotrar, incluso en soluciones de baja economía, porque los dados y otros tipos de sobrecimientos tal vez tienen un poquito más, son un poquito más onerosos. eh, Hay que intentar buscar soluciones inteligentes donde no se pongan los palos dentro del piso, porque esto es una de las principales patologías que podemos encontrar ya. La diferencia de humedad que se genera cuando el palo, el poste, digamos, de madera, si se pone sobre bajo terreno, la diferencia de temperatura que empieza a verse en este tipo de corte hace que falle el material y la columna se pudra justo en esa unión entre la tierra y la madera. Pero tranquilamente se puede hacer una carpeta de hormigón, un contrapiso de hormigón, un sobrecimiento y empezar a construir desde ahí. Hablamos de los sistemas estructurales en la construcción con tierra, puede ser portante o no portante, y he dejado estos ejemplos, como por ejemplo esta casa de adobe, donde el mismo adobe, el sistema hace de muro portante y ahí es donde se asienta la cubierta. También podemos encontrar otros sistemas portantes como lo que es quincha en bastidores,
que a partir, que era el ejemplo que daba, donde hay una zapata corrida de ladrillos y ahí mismo se asientan las vigas de piso y como el sistema de wood frame o steel frame, exactamente lo mismo, se puede hacer bastirones de quincha y luego quinchar y rellenar con tierra y eso al tener tablas de buenos espesores y demás normalizadas, pueden sostener perfectamente los techos, o puede ser, como veníamos viendo en las fotos, una estructura independiente de madera que luego ahí se puede rellenar la envolvente lateral con un sistema de quinchado o de adobe. Cualquiera de los dos es válido. Y bueno, vengo mencionando mucho los sistemas que se usan acá en el litoral, que es el adobe, que comúnmente lo conocemos, digamos un ladrillo no cocido, donde hay una tierra bastante arcillosa que se mezcla con, bueno, puede mezclarse con varios estabilizantes, como puede ser la paja, en algunos lugares se hace con viruta de madera, diferentes, arena, eso en un molde se hace el ladrillo sin cocer, se deja estacionar y perfectamente puede ser un sistema constructivo portante o no. Acá en esta última imagen es portante, ahí vemos una trabajadora de la bioconstrucción haciendo los revoques sobre una casa de adobe portante, pero también en el medio ahí se puede ver cómo hay una estructura independiente de madera y el adobe solo funciona de cerramiento. Esto después se completa con sistema de revoque y queda perfecto. O también otro de los sistemas que se usa mucho en el litoral son los sistemas constructivos de, que se denominan mixtos o de entramados, que es un sistema donde tenemos, bueno, las columnas de madera, el enquinchado, como se ve en la primera, o en la de medio podemos ver lo que comúnmente se denomina paja encofrada, que a partir de un encofrado de OCB o de madera, se utiliza paja tierra, con un pisón se va encofrando ahí, luego se desencofra y queda un muro bastante compacto, que son sistemas no portantes, después se completan con los revoques y queda muy bien, muy aislante sobre todo para las zonas más frías. Y después se puede encontrar un sistema muy común y tradicional como lo es la quincha o el bajareque, que se puede conocer así con este nombre en otras regiones, donde se utiliza un material que tenemos abundante nosotros en nuestra región, que es la caña. Un sistema que en vez de quincha, que hay un encofrado y se rellenan por dentro, esto es un panel formado por un tejido de cañas de tacuara y por los laterales se va generando el sistema de revoques. Y como vengo hablando mucho del sistema de revoques, esto completa el sistema constructivo más característico que tenemos en la zona, como el adobe y la quincha, ambos necesitan protecciones, digamos, como la piel de ese sistema constructivo, y para eso es igualmente importante, como lo es el diseño del sistema constructivo, también lo es el diseño del sistema de revoques. Y acá podemos ver un poco las capas que van conformando, que es el enrasado, que se le dice como a la primer capa que viene a cubrir, digamos, el sistema, que puede ser el adobe, o acá como en esta foto vemos una quincha, se hace, es la capa de nivelación que luego va a recibir en mi revoque grueso, que las mezclas ahora las mencioné, pero como el sistema es así, enrasado, grueso y un fino. Y ahí son los mismos materiales que se van adicionando en diferentes proporciones. Tal vez en el enrasado utilizamos tierra paja, un poco de arena ya, se estabiliza con un poco de arena, se hace un enrasado. Después el grueso se va a utilizar los mismos componentes, tierra, paja, arena, por diferente granulometría, o sea, como cernidos, tamizados, un poco más fino, y ya en el revoque fino ya no viene con paja, sino que solo utilizamos arena y tierra, y con una granulometría mucho más pequeña, con unos tamices pequeños, van formando, digamos, estas diferentes texturas y van protegiendo nuestro muro. Y dependiendo si vamos a implementar diferentes terminaciones, como por ejemplo esta al exterior, que es implementamos un sistema de jabelga, que es, la jabelga es una protección, que es una pintura de cal y arena, que sirve para proteger en los exteriores de la humedad y de la lluvia constante que nosotros tenemos en el litoral. Así que tal vez ustedes verán algunas casas donde están, digamos, blancas, que son de bioconstrucción, responden
digamos, a esta metodología de la Javelga. Bueno, y ahí dejaba un poquito el sistema constructivo donde se pueden ver, ahí está una reparación que estaba haciendo, se puede ver la Javelga, los revoques y la unión con una. Y por último, digamos, en las envolventes podemos ver diferentes tipos de envolventes características de nuestra zona del litoral. Acá pongo tres que yo pude relevar, como por ejemplo, bueno, la paja, que tal vez era lo más característico que estábamos hablando a nivel de historicidad o cultura constructiva de nuestra región. Aún actualmente hay mucha gente que dentro de la construcción con tierra elige este sistema constructivo que le va dando forma y que vemos en esas imágenes tan características con techos de quincha, pero también como adaptaciones contemporáneas nosotros podemos ver cubiertas verdes que seguro, lo han visto en muchas casas de tierra, cubiertas verdes, es un sistema normal, solamente que la chapa es reemplazada por un sustrato vegetal y ahí se van dividiendo en diferentes eh, clasificaciones como techos verdes intensivos o extensivos, pero también podemos ver tranquilamente bioconstrucciones con techos de chapa. No es lo recomendable porque todas las propiedades de termicidad que nosotros podemos tener en una bioconstrucción con envolventes de tierra, los techos de chapa hay mucho desperdicio energético. No es recomendable, pero se pueden buscar soluciones donde mediante aislantes naturales como la lana de oveja o viruta embarbotinada, diferentes soluciones que podemos hacer, puede generar un buen sistema a nivel térmico, ¿no? Y bueno, un poco, me queda un poco tiempo, me dice Miriam, que estoy viendo, así que voy a pasar rápido cómo se combinan, digamos, todos los sistemas constructivos y cómo le van dando forma o qué forma podemos ver a nivel arquitectónico en nuestra región. Así que voy a pasar un par de casos, no me voy a detener mucho, solamente los voy a mencionar qué sistemas se utilizan, para que ustedes vean, los que no son de nuestra región, qué forma se le da a la arquitectura en tierra. Como por ejemplo esta casa, que es en la zona norte del delta, que forma parte todavía de nuestra región litoral, ya se empieza a ver cómo toda la vegetación empieza a introducirse y se respeta, digamos, dentro de los proyectos de vivienda. Esta es una vivienda de sistema de paja alivianada encofrada, como mostré anteriormente, donde se dejó el encofrado por fuera debido a las temperaturas húmedas, digamos, y la ascensión de los ríos, digamos, porque sí, es en zonas inundables, se dejó el encofrado por fuera de madera, pero a los interiores sigue apareciendo revoques de tierra muy bonitos acá, como vemos en estructura de madera, o empiezan a aparecer otras situaciones que le dan forma a nuestra arquitectura, como los estufas de inercia térmica. Otra casa que vemos acá que respeta también el sistema de quincha, podemos ver la terminación coja belga, que es la pintura de cal y arena, que nos permite, nos da la posibilidad de que del muro siga vapotranspirando, porque la cal dialoga muy bien con la tierra. Eh, Podemos ver los diferentes sistemas que se utilizan en nuestra región, como venía hablando la cubierta jardinada, que es la que implementan en la Casa Caracol, donde tenemos, bueno, todo este sándwich tecnológico, después lo pueden ir buscando para hacer un poquito más para enfatizar, digamos, nuestros conocimientos. El muro de quincha, por lo general son tablas de 3x6, 2x6, listones de pulgada y media que van completando como especie de nido, digamos, y diferentes resoluciones interiores donde también aparece pinturas de cal, pinturas de tierra, estufas de inercia térmica con adobe, etcétera. Y después un último ejemplo, termino con esto, que es algo que vengo construyendo hace varios años en la Asociación Gacitiva Sun, donde también es como propio laboratorio que tengo acá en mi ciudad, donde vamos probando diferentes cuestiones ligadas a la construcción con tierra y viendo cómo funciona y cómo se adaptan a nuestro ambiente. Así que también, como ante un poco mostrarles el proyecto y el proyecto, cómo empiezan a aparecer los elementos estructurales de madera que componen todo el edificio, empiezan a aparecer, bueno, esto es algo particular, la forma redondeada de la arquitectura de tierra también se utiliza mucho, sobre todo en estos espacios de pedagogías alternativas, donde la forma curva hay todo un simbolismo.
techos verdes, sistemas de biofiltro, implementamos también acá, que son cosas que dialogan con la construcción en tierra. Utilizamos el sistema de Quincha y se ve perfectamente cómo está una persona ejecutando la paja y la tierra, se mezclan y se ponen adentro de como esta especie de canasto y después se completan con los sistemas de capas de revoques. Bueno, ahí un poco lo que venía comentando. Esto fue construido de forma participativa, como decía Montserrat, la tierra en nuestras regiones es una forma de empoderamiento tecnológico y es algo que escogemos muchas personas para implementar de forma como autoconstrucción, ¿no? La tierra es muy fácil para construir, solamente hay que estudiarla, comprender bien cómo se compone para implementarla dentro de nuestros proyectos de la mejor manera, pero es algo perfectamente viable a partir de este, digamos, derrotero de construcción que vamos viendo cómo vamos haciendo desde los cimientos hasta ir llenando los muros, protegiéndolos con la jabelga. La misma tierra se puede implementar en el interior, como esos adobes, donde vamos apilando y formando nuestros muros interiores que soportan cargas bastante elevadas, como la de la mesada. Bueno, un poco estas son las últimas imágenes que venimos construyendo y las terminaciones. Y bueno, comentarles, me había quedado esto, que también lo dijo Montserrat, si quieren seguir investigando con la construcción en tierra, no tengo mucho tiempo, pero quería dejarles un poco la red ProTierra Argentina, que la pueden googlear. Ahí hay un montón de gente especializada en esto que hace diferentes investigaciones, las vuelca ahí y se puede, la verdad que está organizada en varias comisiones y trabajamos mucho respecto a la promoción de la tierra en Argentina. La red ProTerra, que es análoga a la red ProTierra, pero es iberoamericana, reúne muchísimos profesionales alrededor de Iberoamérica en investigaciones, producción y demás referido a la tierra. Está CRATAS, que lo pueden buscar, que es el Centro Internacional de la Tierra donde yo estudié, que también Montserrat lo mencionó. AMACO, ahí les dejo, después pasamos la clase y les dejo todos los sitios web para que vayan investigando. Y por último también, que recién lo estaba agregando, decirles que en nuestra ciudad, en Santa Fe, hay un laboratorio de tierras importante, en la UTN, a partir del grupo Tierra Firme, que en el caso de que uno quiera hacer un proyecto de tierra, quiera estar estudiando eso, existe la posibilidad en nuestra región de poder hacerlo, ya que está este laboratorio dirigido por el ingeniero Santiago Cabrera. Así que, y bueno, un poco para decirles lo que estamos haciendo en la UNL, hay una oferta. En agosto vamos a dar un curso con Juan Milano, que es diseñador industrial de la Facultad de Diseño Industrial. Vamos a estar dando un poco estos temas, pero más en profundidad y con más tiempo, y estudiando la Tierra, digamos, de un nivel más científico. Un poco lo que comenzó Montserrat hoy, con más tiempo de desarrollarlo. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Mayra. Eh, es como que empezamos a correr ahora, disculpen, pero Sí, no hay este, problema. vam- vamos a muy interesante lo que nos has planteado. Esperemos nos quede un tiempito para dialogar y si no, en el próximo seminario vamos a abrir un espacio para el diálogo, si no hay problema. Total, si podemos posponerlo, eh, porque le está quedando a Daniel un tiempito para la exposición. Se me ocurre, Laura, que vos lo podés presentar y después tal vez podemos escribir una ronda de preguntas como para que queden abiertas para conversarlas y bueno, Mayra nos quiere acompañar en el próximo y Daniel también, ¿no? Como para hacer esta ronda de preguntas más vinculadas, obviamente, al tema de la conservación, ¿no? Esto que vos estuviste planteando al inicio como completamiento de lo que estuvo planteando Montserrat, Mayra. Así que bueno, muchísimas gracias, muy interesante y ahora esperemos que Carlos Daniel tenga Vamos con la... la Sí, presentación. estamos acá, sí, 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 vamos a correr con el tiempo. Pero bueno, Bien, la presentación, ahí el síntesis tiene que ver con bien. lo que hablamos en un momento determinado. Con respecto la cámara la voy a Mientras vas apagar para... compartiendo, te Sí, presento rápidamente. listo. Bueno, ahora ya
cerrando la jornada de hoy, tenemos la presentación de Carlos Daniel Contreras, que es arquitecto por la Universidad Nacional de San Juan, con estudios de posgrado realizados en la Universidad de San Juan y de Catamarca, y actualmente estudiante del doctorado en la Universidad de San Juan. Es director del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Tecnologías y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, docente de las asignaturas Morfología 1 y 3. Ha realizado y realiza numerosas investigaciones y trabajos vinculados a arquitecturas en tierra, ámbito y temático en el cual también desarrolla una amplia tarea profesional. Así que bueno, con estas breves y veloces palabras te dejamos para que seas más veloz todavía y hagas tu presentación. Muchísimas gracias. Ahí pueden visualizar algo. Sí, 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 tu pantalla. Y sí, Tendrías que ¿Listo? poner en modo compartir. eso, Está perfecto. Ahí perfecto. está. ¿Ven bien ahí? Muchísimo. Bueno, listo, Bárbaro. listo. Listo, bueno, el tema para ser casi un poco más acotado y en cierta medida responder a la consigna que era de esta ponencia, yo hago la introducción que tiene que ver con el concepto sobre todo que tiene que ver con el patrimonio cultural, social y ambiental del territorio, y después voy a mostrar también la parte técnica y la parte, digamos, de algunas obras, y sobre todo quiero mostrar la habitabilidad de algunos espacios de nuestro territorio. El tema que la parte técnica sismo-resistente lo voy a presentar en la próxima ponencia si es factible, porque eso demanda mucho más tiempo y sobre todo es más técnico. Lo que nosotros tenemos acá como elemento fundamental tiene que ver más que todo el tema de otra vez volver a rescatar el patrimonio cultural y ambiental, ya que es avasallado, como decía ya también Montserrat, por estas nuevas, digamos, por el hormigón. En estos lugares está llegando el hormigón en estos momentos, estamos hablando de Antofagasta de la Sierra. Entonces la idea es poder otra vez ponerlo en valor y sobre todo poner en reconsideración el tema, digamos, de la identidad cultural para nosotros es casi trascendental y de esta manera, naturalmente, podemos dar una respuesta concreta en tiempo, espacio y circunstancias. Cada concepción de la historia va siempre acompañada por una determinada experiencia de tiempo que está implícita en ella, que la condiciona y precisamente se trata de esclarecer. Del mismo modo, cada cultura es ante todo una determinada experiencia del tiempo y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia. La revelación del ser y de la temporalidad se compenetra con la revelación de la estructura y sentido mismo del ser. El ser tiempo auroral que permite advenir el ser bajo el modo de presencia. Subrayar la diferencia de fundado y fundamentado, ser previo y ausente será el cometido de Heidegger posterior al ser y tiempo, el que realiza su concepción ontológica. Andar el territorio andino y en particular el Salar de Antofalla con el objeto de conocer e interpretar las prácticas sociales en relación a una serie de ámbitos como aconteceres históricos y culturales permite advertir que se destacan ciertos modos particulares de habitar lo andino. Entender el arraigo como referencia de raíz implícita que constituye de foro material e históricos culturales como territorio, pues en el lugar donde se hace pie es desde donde nos afirmamos como sujeto, donde se asienta el rito y la práctica. Se ancla el habitar en una simbiosis con el paisaje. Acá da como referencia concreta que nosotros estamos con el paisaje y no estamos en el paisaje. La idea fundamental y filosófica que tienen nuestros seres andinos tiene que ver con eso, somos parte del todo. Acá hay algunas manifestaciones, algunas construcciones que tienen que ver con el territorio también andino, cómo en un principio se construyó de una manera determinada. Teníamos, en este caso, cimiento con dos hileras de piedras verticales, en el ejemplo que tenemos a la izquierda, y el ejemplo que tenemos a la derecha tenemos rellenas
rellenadas luego con piedras menores y tierra y desechos. Quiero decir con esto que la manera de construir que tenemos nosotros en Catamarca, ahora voy a mostrar un mapa que nos va a ilustrar todo el territorio, tenemos distintas variables de construcción en tierra, ¿sí? Donde la piedra es un elemento fundamental para nosotros debido a que es el elemento componente, como decía hace un rato la presentadora anterior, donde hablaba que es, como decía Sacriste, decía buenas botas y buen sombrero. Bueno, las botas estaban dadas a través de esto que tiene que ver con la piedra, por el tema de la erosión y sobre todo por el tema de la humedad y el tema también de las grandes lluvias que existen, entonces eso nos hilaba directamente del terreno natural. Esta figura dice las paredes simples de piedra hasta una altura aproximada de 1,50 m y luego con adobe hasta una altura de 2,20 m a 2,80 m aproximadamente. Todas estas variables que estamos viendo es la que nosotros hoy estamos poniendo en valor y sobre todo tratando de reinterpretar el contexto y las circunstancias que nos corresponden. Con la circunstancia estoy hablando con lo que tiene que ver con características, digamos, ya sabemos nosotros en la zona nuestra tenemos es una zona sísmica y por ende es muy parecida a la de San Juan. Entonces tenemos una manera de construir en tierra, digo, desde San Juan hasta acá, donde la característica fundamental tiene que ver con un comportamiento a los movimientos sísmicos. Sabiendo que ninguna estructura es resistente por excelencia, pero nosotros hicimos una suerte, digamos, de investigaciones, no suerte, sino una investigación muy concreta en el instituto que se llama el IRPA, en San Juan, donde tenemos en la Facultad de Ingeniería tenemos un banco de pruebas donde se han establecido algunos coeficientes sobre todo de resistencia de materiales y dando a conocer algunas características particulares del tema de la tierra conjuntamente con la piedra y el hormigón. Bueno, en relación a bueno, en relación universal particular, donde el territorio es mediación que opera como un todo, que a la vez parte de otro, todo mayor, se difiere en que es parte de una comunión con lo ritual o local, pero la referencia tiene que ver con lo mestizo, como sincretismo cultural, en este sentido, todo acercamiento a las prácticas sociales situadas en un tiempo y un lugar implica revisar cómo es posible describir y esta descripción incorpora la mirada del otro. En alguna medida nosotros estamos más cercanos a la ponencia que hicieron la gente del litoral, donde nosotros sí tenemos esta suerte, digamos, de poder en cierta medida vincular saberes de otros, con otros contenidos, como el caso específicamente de otro tipo de tecnología, no únicamente usar el Adobe por el Adobe mismo, sino también otras tecnologías que nos permitan a nosotros en cierta medida dar un grado de sustentabilidad y sostenibilidad a la vivienda y al hábitat. Lo que cambia entonces no es la episteme, lo que se altera en el sentido del hábitat es la plenitud del estar. De la resolución no es, la revolución no es histórica, social es territorial. Esto tiene que ver también con los tiempos del ser andino, los tiempos nuestros son totalmente distintos a los tiempos que se supone que tiene la gente del Valle Central de Catamarca. Digo esto porque la amplitud del conocimiento y la amplitud del reconocimiento del territorio son mucho más amplios, entonces el tiempo también tiene sus connotaciones fundamentales en la percepción, sobre todo en lo que tiene que ver con esto, con el uso del hábitat y su territorio. Se conoce y se aprende desde los pies, algo que cuesta entender a quienes no son, a quienes nos adentramos en el territorio andino como forasteros, como la intención de entender los modos de algunas prácticas sociales que nos acerquen a comprender la relación con el otro, acontecimientos y las conformaciones que los albergan, que le dan cobijo. En este caso estamos viendo en la zona, digamos, de norte de Belén, que se llama cercano a Antofagasta de la Sierra, todo, un patio central, donde ese patio central se concreta todo el tipo, digamos, de actividades de la familia. Ya muestro por qué en una diapo un poquito más adelante.
Bueno, se trata de espacios capaces de producir en nosotros una sensación similar a la felicidad plena a través de la sugerencia, eliminando todo lenguaje explícito y convirtiendo el arte de la evocación en una pieza fundamental de su esencia, logrando la combinación perfecta de ubicación, proporción, circunstancia y espíritu. Cada concepción de la historia va siempre acompañada por una determinada experiencia del tiempo que está implícita en ella y que la condiciona y que precisamente se trata de esclarecer. Acá vamos mostrando algunos tipos de patrones de asentamiento. Debemos reconocer que la parte, digamos, de Catamarca no únicamente tiene data de los registros, digamos, de la Escuela de Arqueología, de este tipo, digamos, de manifestaciones, sobre todo de asentamientos precolombinos, desde 300 años antes de Cristo hasta, obviamente, hasta la época colonial. Entonces, digo, estos asentamientos que ustedes pueden en las prefiguraciones tienen que ver con la cultura de la Guada, que se desarrolla después, cultura de la Guada y cultura Condorhuasi, que está a 750 aproximadamente a 900 después de Cristo. Y tiene este tipo de manifestaciones en donde la vivienda y todo el grupo habitacional, sobre todo el asentamiento, tiene este tipo de formas, ¿sí? Que formas que tienen que ver mucho con lo que tiene que ver esto, la coparticipación y sobre todo la unión de las comunidades en un todo con la naturaleza. Ante todo el respeto por el paisaje natural, entendiendo como soporte el paisaje cultural, y donde este no se erige como producto independiente de aquel. Del mismo modo que cada cultura es de toda una determinada experiencia del tiempo y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia. Hablamos siempre del tiempo como elemento fundamental, digamos, y sobre todo y para poder comprender nuestro territorio y sobre todo cómo nosotros podemos abordar una temática particular como ser un espacio habitable, de cómo lo podemos desarrollar y naturalmente el tiempo es fundamental entenderlo como tal. Y uno dice en el ejemplo concreto cómo se manifiesta esto y no es muy simple, simplemente hay que percibir, ver y poner sobre todo la intuición en valor, donde nosotros el tiempo lo vemos a través de esto, ¿sí? De esta imagen que se ve a la mano izquierda, donde vemos que la profundidad y sobre todo la amplitud del territorio no da esa sensación de estar integrado con el todo. Del mismo modo que cada cultura es ante todo una determinada experiencia del tiempo y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia. Por lo tanto, la tarea original de una verdadera revolución ya no es simplemente cambiar el mundo, sino también y sobre todo cambiar el tiempo. Acá se pueden ver unos dibujos y también se puede ver la manifestación concreta de unos asentamientos que datan, digamos, de 700 a 800 años después de Cristo, de la cultura condorhuásico y la cultura de la Guada. Y si uno se pone un poco, digamos, si se quiere poner con un poco más de creatividad, puede decir, bueno, acá anduvo Antonio Gaudí, ¿no? El camino ontológico exige la reunificación del ser con la realidad, unir al hombre con la naturaleza. Significa renunciar al antropocentrismo y volver a sentirse unido a la totalidad, sin privilegio, con la humildad de ser un elemento más de la naturaleza y el cosmos. Ello requiere dejar de vernos solo en nuestra diferencia de humano y comenzar a sentir nuestra semejanza natural y cósmica con todos los demás seres que concebimos como seres humanos, como ser humano integral. Existen espacios que nos dejan con la mirada fija y el sentido agudizado a los puntos de borrar las palabras de nuestros labios, porque el más simple sonido podría entorpecer o hasta dañar tan innegable perfección. Esta es también la fotografía que es el lugar que se llama Aguas Calientes, también de la Puna, y acá tenemos imágenes ya del lugar, ¿sí? Donde tenemos la zona sísmica que a nosotros nos determina, sobre todo el tema sísmico en la construcción en tierra, ya que esto en San Juan, por ejemplo, en un momento determinado se había prohibido la construcción en tierra porque tenía que ver con la característica sísmica e intereses también económicos que tenían una empresa que estaba Loma Negra, puntualmente en San Juan, entonces había muchos intereses que la construcción después del terremoto del 44 y el 77 no se construyera más en tierra.
y hago referencia un poco más adelante de esto también. Quiero hacer aclaración sobre el tema del territorio, por qué nosotros tenemos tantas variables en lo que se refiere a la materialización de la obra en tierra en distintos sectores de la región de Catamarca, porque tenemos una zona que es cálida, que ustedes ven en la parte casi central de Catamarca, después tenemos cálido, templado, frío, frío y muy frío. Esto también tiene que ver con esta zona, que hay zonas que son lluviosas, otras que son menos lluviosas. Para eso también hay distintas materializaciones de la obra, que no solamente tienen que ser un modelo estándar para toda la región. Bueno, aquí en Antofagasta de la Sierra, que es el lugar donde nosotros nos queremos situar, para poder explicar sobre todo el tema de sedes territoriales, ubicada en la sorprendente región andina de la Puna, en el sitio más despoblado de la Tierra, pero también uno de los más enigmático. Antofagasta de la Sierra, la antesala al cielo, 3.400 sobre el nivel del mar, y el principal oasis de la Puna catamarqueña. Antofagasta de la Sierra, bueno, su clima es riguroso, fresco y con temperaturas mínimas por debajo de 0 grados y una amplitud térmica diaria que supera los 30 grados centígrados. Precipitaciones menores a los 200 milímetros por año anuales, por eso las construcciones de Antofagasta de la Sierra difieren muchísimo de las construcciones que se hacen en el Valle Central de Catamarca y más la zona de Tucumán, donde la zona es mucho más lluviosa, entonces la construcción, la utilización del adobe es totalmente distinta. Antofagasta de la Sierra, Casa del Sol, llamaron así sus primeros habitantes, digno lugar para ser morada de un astro tan importante. Dos volcanes custodian la entrada a cerros con punas nevadas asoman por el este y por el oeste, algunas que albergan flamencos rosados. Las llamas, vicuñas, ovejas comparten la vida con el pueblo milenario. Y acá empezamos a entrar nosotros ya con un poco más, digamos, de conocimiento de lo académico, donde tenemos que conciliar lo que es la cultura y lo que es el ambiente a través de la integración del patrimonio y el conocimiento ancestral. Ante todo, el respeto por el paisaje natural, entendido como soporte del paisaje cultural, donde este no se puede elegir como un producto independiente de aquel. La identidad cultural, la capacidad de nuestro pueblo, de la proyección unitaria hacia un destino en conjunto y sus comunes desventuras, nos plantea la imprescindible visión de un horizonte de nuestra cultura andina. Acá tenemos algún asentamiento prehispánico de la cultura de las cieneguillas, que es en Tafí del Valle, que acá le llaman la forma una forma particular de la flor esta, que la margarita, forma margarita, que es este tipo de asentamiento, donde también se puede ver la adecuación casi muy acertada, en el sentido de que este tipo de forma tiene que ver con esto, con el tema, digamos, si se quiere, de los movimientos sísmicos, y implícitamente vemos que la forma circular la que mejor responde a algún tipo de comportamiento sísmico, y sobre todo el tema de los vientos, que acá en la zona nuestra el viento es bastante fuerte, entonces no deja los ángulos liberados, digamos, a este tipo de situaciones climáticas. Para esto nosotros tratamos de armar una estructura, digamos, de cuáles son los componentes necesarios para que podamos poder poner en valor esta forma, esta manera de habitar, si se quiere, a través de este tipo de técnica y tecnología, donde tenemos el ambiente, tenemos la parte técnica, tenemos la parte de tecnología apropiada, la economía, la parte, digamos, también que tiene que ver con lo sociocultural y obviamente las decisiones políticas. Y acá entramos también en el conocimiento místico, que tiene que ver con esto de cómo nosotros nos atraviesa espacialmente y cuando tenemos que desarrollar un espacio habitable. Tenemos lo mítico y el eje de la razón, ¿sí? Donde en el eje de lo mítico tenemos lo que es lo trascendental, lo que tiene que ver con la cultura precolombina, y lo de la razón tiene que ver con el horizontal de las causas, que tiene que ver con la cultura occidental. Un estar así concebido constituye un verdadero análisis de la existencia. La arquitectura propia, nacida de nuestra necesidad de razón, pensar en lo causal, y lo trascendental en lo seminal. La existencia total, según un término de Rodolfo Kusch. El recorrido, que para nosotros es fundamental, no creemos eso de que
el fin justifica los medios. Para nosotros, nuestra cultura, el medio es el fin. El recorrido, bueno, tenemos lo que es lo mensurable, lo occidental, lo tangible y lo concreto y lo exógeno. Eso correspondía a la cultura occidental, y la cultura original tenemos lo inconmensurable, lo endógeno, lo nativo, lo intangible. El recorrido es lo trascendente. La existencia de esta consecuencia del tiempo predomina el camino, la meta es una consecuencia. Entonces ya empezamos a hablar de una lectura apropiada y hecha propia a través de los registros que se tienen de cómo los seres territoriales van apropiándose de los lugares, donde el patio es el elemento fundamental, de que tenemos viento nosotros de aproximadamente 100 grados, va a 100 kilómetros por hora. Abordar las posibilidades propuestas frente al patrimonio de la arquitectura se debe plantear dos posturas. Por una parte, el respeto y puesta en valor de la herencia recibida, que constituye la memoria histórica de su cultura arquitectónica y urbana. Por otra parte, la responsabilidad de aportar a la formación de su cultura desde la situación contemporánea. El objetivo es conservar el patrimonio de las construcciones en tierra a través de la capacitación teórica práctica, difundiendo el proceso de la elaboración del material hasta su aplicación, como un elemento arquitectónico y estructural, conociendo sus fallas y su patología para implementar los medios adecuados para su preservación y puesta en valor. Acá un ejemplo concreto de cómo se puede hacer uso hoy por hoy de un espacio habitable con características, digamos, de dar una respuesta concreta al territorio. Tiene que ver con esto. La vida transcurre en el patio interior de cada vivienda donde se realizan todas sus actividades y se protege del clima extremo como si fuese un poncho protege al hombre. Esto es una analogía que se saca porque la gente cuando anda en el campo tiene un poncho y cuando corre muchísimo viento, viento blanco sobre todo, lo usa el poncho para cubrirse casi su totalidad como si fuese y con la mano, con una de las manos al poncho lo pone como una envoltura, ¿está bien? Acá es el patio que estábamos hablando. Acá se puede ver la formación del análogo identitario, donde tenemos habitar la tierra, tenemos habitar la memoria y habitar el presente. En el caso de habitar la memoria, como se puede ver, ahí está el patio interno en una vista casi superior de lo que es la vivienda, donde ahí se manifiesta en cierta medida todo el desarrollo del hábitat. Y abajo tenemos una obra de arquitectura que es el Hotel del Peñón en la zona de Antofagasta de la Sierra, que ese hotel lo hicimos hace como 20 años más o menos y todavía se mantiene en pie, una característica particular que tiene que ver con esto de una construcción con característica sísmica, donde lo fundado tiene que ver con una estructura composicional acorde a la que sacamos en el Instituto del IRPA. Ya comento en un corte ahí cómo es la estructura esa. Personalización del hábitat de la región a partir de la creación de espacios de reflexión, análisis y críticas cercanas a la vivienda. Esto es Antofalla. Este es el hotel que estábamos hablando hace un rato, el hotel de Antofagasta de la Sierra, del Peñón, perdón, que se llama el Hotel de la Piedra Pómez, lo pueden ver ahí en Google. Este hotel no tiene columna, pero sí tiene una base, tiene una estructura abajo, digamos, de un cimiento, arriba del cimiento tiene un encadenado inferior, y arriba del encadenado inferior tiene un sobrecimiento, y después tiene los muros estos que están estos contrafuertes que están en el exterior, que son para evitar el vuelco, y tienen que ver con las cuestiones políticas. También nosotros para poder, esta fue la primera obra en Catamarca, como obra pública construida en adobe, ya que el adobe estaba muy resistido por distintas variables. Traje gente de San Juan que explicaba realmente que no va a haber problema con este tipo de construcción. Era una empresa que ganó la licitación, la empresa me contrató a mí, y bueno, hicimos este hotel totalmente en adobe, ¿sí? Y sin columna, y hasta el día de hoy no hay ninguna grieta en ningún lado, o sea que bueno, estamos dando respuesta al tiempo, espacio y circunstancia. También tenemos el adobe, material sustentable, las técnicas para construir con adobe, las normas para edificación con ladrillo en adobe, que son un tema que estamos desarrollando ahora, porque se tome esto como a tratarlo como una sanción de ley, al menos, o algún decreto particular que se pueda construir en adobe, ya que la gente en el interior no tiene esa posibilidad, porque para sacar un crédito tiene que ser con materiales tradicionales. Entonces estamos tratando de hacer todo este tipo de estudios, los estudios están hechos, de ponerlo en valor y tratar de reaccionar
en ese sentido para que se pueda construir en tierra, ¿sí? El adobe tecnificado, reforzado con pasto ruso, paja de trigo y paja brava, porque eso va a depender muchísimo del lugar del territorio de Catamarca. Los limos con arcilla, guano de llama para el revoque, para el revoque fino, mejoramiento con agua de penca para la impermeabilización. Estamos hablando en la zona de la altura, donde no tenemos mucha posibilidad y factibilidad de llevar algún tipo de tecnología, por ejemplo, para como aislación radiación del agua, ¿no? Y tenemos las distintas manifestaciones también en Catamarca, que tenemos lo que es las distintas técnicas, tenemos el tapial, tenemos la quincha y tenemos el adobe. Las tres se ponen de manifiesto también, con acá una reseña también de por qué la tierra, y la construcción en tierra, algunas referencias también, cómo la construcción acá sale como en un detalle donde tenemos el cimiento, ¿sí? El sobrecimiento que está sobrevolando esto, y arriba tenemos cómo se traban directamente en este sector, cómo el trabado realmente de los muros, cómo los muros son de 40 centímetros y se atraviesan uno con el otro, conformando los contrafuertes. Y digo 40 centímetros porque esos 40 centímetros tienen que ver con características, sismo resistente, después de un estudio realizado en el IRPA, por prueba y error, se analizó que el terremoto del 77, el terremoto del 44, las casas que se han mantenido en pie son esas casas que tienen estas características, un muro de 40 y una altura no mayor a 7 veces el muro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la altura de la vivienda no debía tener más de 7 por 4, 28, no más de 2 metros 80. Si yo quería tener más altura, tenía que tener, obviamente, más ancho el muro. Con este tipo, digamos, de cubierta también, bueno, algunos las conocen como par y nudillo, vienen también esto viene de Occidente, esto no es de acá, el tipo de cobertura de par y nudillo, pero son manifestaciones de las construcciones casi en el valle central de Catamarca y sobre todo cercano, digamos, a toda la zona del Tají del Valle, ¿sí? Donde ahí se manifiesta también el tema de la cubierta, y ya damos un ejemplo concreto de que por qué los prototipos de cubiertas son mejorados en los techos, porque hay zonas que sí se admite un torteado, o sea, está el entramado con las varas sobre todo siempre son de álamo, después con cañizo o con algún tipo de rama como el tolar, por ejemplo, y arriba de eso viene el torteado, y arriba del torteado se pone en algunos lugares donde es inaccesible el tema de la cubierta con chapa, por ejemplo, se pone el tema de una mezcla hecha con agua de penca, ¿está bien? Esto es otro prototipo de robot que es un muro con adobe, que están protegidos con esta agua de penca, que yo estoy usando ahora otro tipo de técnica para lograr la impermeabilización en obras que tengo acá en la zona de Catamarca, una zona que se llama El Rodeo, que es muy húmeda. Ya les comento en la foto que vamos a ver más adelante, la preparación de la mezcla del suelo cemento, también en este caso, porque según el adobe común, con el suelo cemento como mezcla de asiento. ¿Esto para qué? Para que de la parte de afuera del exterior se dignifique el adobe como tal, y la parte de adentro admite el tema, cualquier tipo de revoque. Yo teniendo suelo cemento tengo tengo cemento y tengo tierra. Entonces, haciendo un chicoteado por adentro con cemento y arena, ya se me adhiere perfectamente, y después de eso ya puedo hacer todo lo que llamamos nosotros que es la faja, y podemos revocar con un grueso, y arriba del grueso podemos poner hasta enduido, yeso o lo que sea. Yo generalmente en algunas casas únicamente uso el tema hago con guano de cabra o guano de oveja o guano de llama, dejo macerar como 5 días ese guano con arcilla, y después la arcilla la voy moviendo 5 días y termina siendo como si fuese un enduido plástico, y lo pongo como revestimiento exterior y queda hasta ahora cero problema. Bueno, estas son las construcciones que hacemos nosotros también. Digo construcción porque estamos elaborando el adobe en la zona del rodeo. En un principio lo hicimos manual, después armar una maquinita para poder cortar el adobe siempre con las características que tenemos nosotros, que tienen que ver son 42 centímetros de largo por 20 de ancho y por 10 centímetros de alto. Acá tenemos también lo que tiene que ver con la reconstrucción de la torta y la capa de suelo cemento arreglada
en una casa, la Cineguilla. El patio otra vez como elemento primordial del hábitat de la zona para la gente de la Puna. Y acá están las variedades de los techos, y eso dependiendo del lugar. Los techos tienen en un momento torteado, en otro lugar tienen directamente, como en este caso, paja brava. La paja brava está, como pueden ver, la figura de abajo está con el cañizo, y acá está con trenzado con tiento, y la paja brava únicamente está arriba, y cuando llueve, la paja brava tiene la particularidad que se hincha. Al hincharse, se produce un techo totalmente impermeable. Digo que cada característica corresponde a cada lugar y territorio de Catamarca. En este caso, pues, se puede ver, por ejemplo, que se usa directamente la jarilla como elemento, digamos, reemplazando la caña, el cañizo que tenemos acá abajo. Por eso depende del lugar que se hace uso del material de la zona.